A esta hora quiero plantear el tema que vamos a desarrollar en la próxima parte de nuestro programa, en la próxima media hora, luego de las 7:35. En estos días, y creo que lo comenté al aire, de hecho, hablaba con mis hijas, las veía estudiando y le dije, mire, yo pasé por ahí. Yo eso lo vi hace muchos años ya. Y créame que estoy de acuerdo en transferir a nuestros hijos una sólida, una muy amplia cultura general, lo más robusta posible, como base, eso es importantísimo. Pero también les decía, mucho así, y eso no lo volví a usar más nunca, al menos en mi área de trabajo, eso que ustedes están viendo, por ejemplo, era matemática, creo. Dije, más nunca lo revisé, no lo vi más. Y me llama la atención, entre otras cosas, que esa misma tarea la hice yo 40 años atrás. Es decir, le llevo 40 años a mis hijas. Y 40 años después, uno ve el mismo tema, las mismas formas, los mismos métodos, los mismos contenidos. No han cambiado en años. Se pregunta, ¿a dónde apunta la educación en Venezuela? ¿A dónde apunta la educación en el mundo? ¿Cuáles son las competencias que deberíamos estar desarrollando, digamos, como nación, como planeta incluso, y esta nación como parte de ese planeta y de esta región? Bueno, eso lo vamos a analizar en la próxima parte, cuando tengamos acá en el estudio a Lila Vega y a Mariano Herrera. Pero antes hicimos un trabajo con nuestros corresponsales. Por ejemplo, tenemos este reporte de Carlos Uniaga desde el estado Bolívar. Y escuche, por ejemplo, estas estrategias de aprendizaje remoto que implementan los docentes. En el estado Bolívar, los docentes han implementado estrategias de aprendizaje no presencial debido a que en algunos planteles se están haciendo reparaciones y el maestro o la maestra no se reúnen en el aula con sus alumnos. Aida González, secretaria del Colegio de Profesores de Bolívar, dice que en estos casos la tecnología juega un papel fundamental. Miércoles 3:30 de la tarde. Por ejemplo, buscaron alguna actividad que sea asignada, ellos la buscan por internet, la leen, sacan una conclusión y se la envían al docente o al profesor. Eso es lo que ahorita se está haciendo. Progresivamente, los colegios Fe y Alegría han implementado salones de telemática con televisores inteligentes y conectividad para acercar a los alumnos a las nuevas tecnologías. Algunas clases de matemáticas se enseñan mediante audios interactivos en el marco de un programa auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y un aspecto a resaltar es la enseñanza en poblados indígenas, donde hay al menos 6 colegios que cuentan con un plan intercultural bilingüe. Uno de esos planteles está en el Alto Caura, un sector ubicado a 5 días de navegación por el río. De allí, de Bolívar, nos vamos a uno de los estados andinos, nos vamos al occidente, nos vamos a Mérida a través del reporte de nuestro compañero Jade Delgado, que además pone el acento en el buen trabajo siempre de Fe y Alegría. En Fe y Alegría abordan un enfoque curricular contextualizado que sigue lineamientos nacionales, pero adaptados a la región andina. Son más de 2.400 estudiantes que inician desde preescolar hasta media técnica y se gradúan de electrónica, telemática, ciencias agrícolas, turismo, artes visuales, entre otras. Silri Moreno, directora del programa de escuelas de los centros educativos de la región Los Andes. Fundamentamos unas propuestas formativas en los que son todas las estrategias de aprendizaje cooperativo, metodologías activas. Nuestros aprendizajes basados en problemas parte de que el estudiante conoce su contexto y va adaptando estas distintas metodologías activas a la luz de una realidad local, empezando desde el centro educativo, conociendo la comunidad. A nivel de media general y media técnica, trabajamos todo lo que son emprendimientos, ideas de negocio, competencias blandas para el trabajo de liderazgo. Asimismo, señaló que disponen de diferentes equipos tecnológicos para el desarrollo de las actividades educativas. Y un último reporte lo tiene Ruth Lara Castillo, en este caso desde Carabobo. Y de nuevo, la misma creatividad de los docentes para poder seguir con ese proceso de enseñanza, de aprendizaje. Indicaron que pese a las limitaciones que presentan en el sistema de educación pública, buscan estrategias no solo para mejorar las habilidades y desarrollar competencias en las distintas áreas del conocimiento, sino también para promover valores y vincular a la familia. Ágreda Barreto y Yajaira Monsalve, educadoras del Eje Oriental de Carabobo. Una de las estrategias que considero más importante y de hecho me ha funcionado es la interacción y la integración de los padres y representantes de mis alumnos. El cuento viajero es una estrategia de lectura, escritura y también comprensión lectora, donde el niño con sus padres, mamá, papá, tías, abuelos, se van creando un cuento donde el niño relate de manera imaginaria o vivencial lo que vive el día a día en su entorno, lo va plasmando en esas hojas
con apoyo de sus representantes. Manifiestan que tienen toda la intención de ofrecer educación de calidad, pero aseguran que carecen de recursos para avanzar, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. José Gregorio Medina, presidente del Sindicato de Educadores Regionales. En un primer momento lo hicieron con las canaimitas, con la lectura digital, pero ya eso no está en funcionamiento, ese sistema que al principio fue bastante aceptable. Bueno, pues de todo esto y más estaremos hablando al regreso de la pausa. Tendremos a Lila Vega y a Mariano Herrera con nosotros acá en el programa hablando, bueno, de modelos educativos y por supuesto el que merece y necesita Venezuela. Mire, si usted nos sigue a través de YouTube, primero le mando un saludo a todo el que nos sigue a través de YouTube, pero si me permiten 30 segundos para un mensaje muy especial a través de la radio, a través de YouTube, es para Román Ignacio. Mi hijo está en cama y dice, mami, quiero ver a papi en YouTube. Así que Román Ignacio, que me estás viendo en la casa, un beso, hijo. Te quiero mucho, nos vemos ahora en la tarde, chipi chipi. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son ahora las 7:37 minutos de la mañana. Permítame compartir 4 mensajes publicitarios y luego ya entrar en esta conversación con Lila Vega y con Mariano Herrera a propósito de la educación en nuestro país. Antes hablarles, como les decía, de KFC, que tiene ese sabor original, ese que te encanta a ti, que me encanta a mí, que nos ha encantado por años, crujiente por fuera, jugoso por dentro. Visita la tienda KFC que tengas más cerca. Puedes ordenar por delivery también. Tienen la receta secreta del coronel. Abundancia, además calidad y a precios increíbles. Síguelos en Instagram y en TikTok a través de @KFCVZLA y así entérate de sus precios, de promociones y mucho más. KFC, sabor original. Y llegó la Outlook 300 XL de ECA en Park Kiwi, la única scooter doble propósito de Venezuela. Motor 300 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, tiene transmisión automática, pantalla TFT de cristal líquido a color, tiene Bluetooth, sensores TPMS. Es ya el 5º modelo que lanza ECA en 5 meses. La Outlook 300 XL que viene en negro, en rojo y en azul. @ en Park Kiwi. ECA en Park Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Vamos a hablar de Mapfre también. ¿Qué es tu negocio? Tu negocio es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Porque has dedicado tiempo, esfuerzo, dinero para hacerlo crecer. Pues asegúralo.
Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrecen múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Cierro hablándoles de Donsen. Cuando construimos o remodelamos, es lógico que busquemos los mejores materiales. Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, en hoteles, hospitales. Tienen instalaciones para piscinas, para la industria y muchísimo más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde, puede ser cualquiera. Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Y recuerda sus líneas Fartec y amarilla. Es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Román Losinski. Éxitos. Damos la bienvenida a nuestro espacio el día de hoy a las 7:39 minutos de la mañana a Lila Vega, pediatra, integrante de la red de madres, padres y representantes. Lila, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto. Y Mariano Herrera. El doctor Mariano Herrera está acá con nosotros, PhD en Educación, miembro del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas en CICE, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en nuestro continente, en la región, en América Latina. Doctor Herrera, bienvenido. Muchas gracias, Román. Decía yo al inicio que veía a mis hijas estudiando la semana pasada, hace 1 o 2 semanas, y estaban estudiando los mismos contenidos de la misma forma, probablemente evaluados de la misma manera que lo hicieron conmigo hace 40 años y muchos de esos contenidos que jamás volví a utilizar en mi vida. Que no podría yo no estar de acuerdo con una sólida y robusta formación, con una cultura general, pero la verdad es que escapa del entendimiento que hoy en día todavía se sigan compartiendo algunos de esos conceptos. En todo caso, yo tengo la sensación, casi que la certeza, de que Román Ignacio, que no llega a 3 años todavía hoy, va a pasar exactamente por lo mismo y se va a estar estudiando dentro de 10 años exactamente lo mismo de las hermanas. Lila, desde la red, con el contacto que como pediatra tiene con los niños, pero con los padres también, como madre, ahora como abuela también, ¿qué tenemos y a dónde vamos en materia educativa? Depende de quién estemos educando. Hay niños con muchas oportunidades que reciben todo lo que necesitan de la educación, a pesar de la diferencia que hay en la actualización de programas entre primaria y secundaria. Tal vez tus hijas están en un momento muy difícil porque, en efecto, no se ha hecho una revisión curricular de bachillerato desde hace, 50 años, corrígeme. En primaria sí la ha habido ciertas modificaciones, ciertos cambios que son importantes. Uh-huh. Pero para el resto de la población, esos niños privilegiados que sí tienen la oportunidad de ir a una escuela que, a pesar de no haber tenido estas revisiones curriculares, sin embargo, reciben atención y están aprendiendo, aunque sean cosas que tal vez se parezcan mucho a lo que tú aprendiste en tu momento y te parezca como fuera de momento. Sí. Hay una masa de muchachos en Venezuela que no tiene esa oportunidad. Ni siquiera eso. Para quienes la prioridad es, aunque sea aprender lo más fundamental, que es leer y escribir. Claro. Entonces, claro. Hay mucho que tenemos que hacer en educación en Venezuela. Pasamos de una aspiración a tener inclusión para todo el mundo, en verdad, en efecto, tener apenas unas islas de excelencia para algunos sectores de la población. Y eso no puede ser. Eso primero, no va promoviendo el derecho de cada niño a la educación y a tener una educación que es una herramienta para su vida, y no va a contribuir al desarrollo de la sociedad. Mire usted, doctor Herrera, cómo Lila me cambió la perspectiva. Yo viendo a mis hijas desde la compasión y ahora es eso, son unas privilegiadas. Claro, sí. Bueno, ese es un tema muy importante, es la desigualdad que es cada vez mayor, no solamente en Venezuela, también en otros países de América Latina, entre un grupo y sector social y otro minoritario, que es el que va a los colegios privados, digamos, y tiene relativamente condiciones, vamos a decir, ideales, ¿no? Todos los días clases, profesores que saben lo que están dando, son especialistas en la materia y además tienen experiencia en dar clases. Eso no está pasando en la inmensa mayoría de las escuelas de Venezuela. Pero con respecto a tu pregunta inicial, yo esto lo he venido pensando sin tener demasiados datos sobre esto. Pero fíjate una cosa, todo el mundo le critica a la escuela, que es lo que menos ha cambiado. Ha cambiado la fábrica, ha cambiado la organización de las oficinas, ha cambiado eso de tener computadoras para todo, pero la escuela es igualita.
a como era a principios del siglo y a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX y a finales del siglo XIX. Es la misma. Y digo, bueno, pero sin embargo la sociedad ha cambiado. No hay nada por donde pase toda la humanidad que no sea la escuela. Nadie va a otro sitio. Es decir, no todo el mundo va a todo sitio, pero sí todo el mundo va a la escuela. Todo el mundo en este momento va a la escuela. Desde hace más o menos 60 años, ¿no? Desde los años 60 y en Europa más tiempo. Lo que integra a la sociedad en una sola manera de entender el mundo, o sea, la cultura, es la escuela. Si todo ha cambiado y la escuela no, es porque la escuela produce cambios sin cambiar ella. Ah, mire usted. ¿No? Mire usted. Es decir, algo hay ahí, algo hay ahí. La escuela de Singapur, de Francia, de Inglaterra y de Nueva Zelanda es la misma que la de finales. Son pupitres alineados al frente, ahora con mesas, pizarra y un buen profesor al frente. Pongo la palabra con buen. las críticas que yo pueda tener. Tú puedes tener todas las críticas que tú quieras, pero eso produce a gente como Bill Gates y a gente... Me refiero a Bill Gates, un gran innovador, ¿no? O sea, un tipo que cambió el mundo. Nada cambió más el mundo que una PC. Ahora son laptops. Nada. Esto también lo cambió el mundo. Claro. Todos esos tipos pasaron por primaria y secundaria. No entraron a la universidad ninguno de los dos, ni Bill Gates ni el otro, ¿no? El de Apple. Pero todos pasaron por primaria y secundaria. La misma que tú y yo. Clase todos los días, pupitres mirando al frente, profesor dando clase. Clase más o menos magistral según la pedagogía del docente. Si eso no ha cambiado y el mundo sí, es porque eso funciona. Ahora, alguien podría decir, ay, el doctor Herrera está justificando lo que tenemos como modelo educativo. A ver. No lo estoy justificando. Lo que pasa es que se sabe hoy en día. Acaba de salir un informe, salió hace 2 días, de UNESCO, sobre los docentes en el mundo. ¿Qué es lo que dice UNESCO? El gran problema es que no va a haber suficientes docentes de aquí al 2030 para que se cumplan los ODS. Claro. No va a haber. En el mundo los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, sí. El déficit de América Latina es de casi 4 millones de docentes que no va a haber, no van a estar en las aulas de aquí a 2030. Ese es el gran problema. Uno, no es atractiva la profesión, más grave en secundaria que en primaria. No están queriendo estudiar la docencia los bachilleres que van egresando. Esa es una primera cosa. Primera preocupación gigante de UNESCO, gigante. Es del mundo entero, no es nada más América Latina, pero yo estoy hablando de América Latina. Casi 4 millones. De esos 2,5 millones son de secundaria y el resto de primaria. El segundo es cómo están formados esos docentes. ¿Saben dar clases? Conocen el contenido de su materia. ¿Por qué? Porque se sabe que no hay cambio tecnológico ni futurología posible. Futurología me refiero a ciencias del futuro. Lo que es la gente que estudia en el futuro lo han dicho claramente. No existe la posibilidad de prever el futuro con base fundamentada en datos y en tendencias si no hay conocimiento en el cerebro de la gente. Conocimiento. El conocimiento es para lo que está la escuela. Es lo que une a una sociedad. Si todo el mundo aprendiera solamente lo que le enseñan en su casa, no habría un conocimiento compartido y una cosa que tú hablabas al principio, una cultura general compartida. La cultura general compartida, ¿qué es? Los valores democráticos, la honestidad, la responsabilidad, la ausencia de machismo y de racismo, por ejemplo. Si tu papá te educa... pero si revisamos esos conceptos, algo está fallando. Bueno, por eso te digo. Bueno. Cuando eso falla, no es porque hay que echarle culpa a algo por fuera, es que la escuela no está cumpliendo con algunos de sus deberes. La escuela está para a veces tener cierta ruptura con la educación familiar. Porque si la educación familiar viene de parte de la abuela y la abuela es machista y racista, ella misma, bueno, ese niño va a salir racista y machista. Eso no le conviene a la democracia. La democracia tiene que, y eso pasa por la escuela. La escuela es donde se dan los valores democráticos, no es en la familia. La familia no está obligada a ser democrática, pero la escuela sí, ¿no? Entonces, lo que cambia a una sociedad es que cambien los niños sus valores y sus conocimientos con respecto a los que tienen sus papás y sus abuelos. No que se reproduzca lo que tienen sus papás y sus abuelos, porque estaríamos entonces con peor que Aristóteles, porque después Aristóteles vino la Edad Media. Fue bastante peor. Entonces, Lila, ¿cómo lo ves? Ese concepto es fundamental. Sí. Es decir, la escuela es el espacio en donde le ofrecemos a nuestros niños lo que en su casa no se les ofrece, por las razones que sean, bien porque no hay el recurso en la casa, o bien porque ese recurso no conviene a la vida social. La escuela es un espacio distinto, por eso es tan importante que nuestros niños vayan a la escuela todos los días. Ese fenómeno de ir a la escuela todos los días es excepcional hoy en día. Nuestros niños, Mariano me lo confirmaba, a pesar del anuncio del ministro de la finalización de este famoso horario mosaico, los niños van a la escuela 2 días si todo va bien, 2 o 3 días a la semana. Eso no es efectivo. Con eso el niño no recibe lo que necesita, porque la escuela no es un sitio académico nada más, es un sitio de logro, es un sitio de protección, es un sitio de alcanzar
de socializar, de ganar herramientas. Es un sitio de bienestar, además, porque es un sitio en donde el niño llega y aprende a hacer una división compleja y tiene un sentido de logro. Es decir, la escuela es un sitio fundamental para el desarrollo del niño desde todo punto de vista, más allá de los intereses de la sociedad, claro, que era tal vez lo que destacaba Mariano. Las sociedades van cambiando porque la gente que está saliendo de las escuelas las cambia. Pero además es un valor, la escuela es una herramienta fundamental para el bienestar de cada uno de los niños. Y además es su obligación, porque es el derecho de esos niños, recibir esa posibilidad de esa formación para su vida. Entonces sí, la escuela es fundamental y tiene que ser distinta a lo que la familia te ofrece y unificadora. Claro, porque muchos parten de la idea de que familia y escuela deben comulgar, que deben compartir principios, valores, y bueno, quienes tienen la posibilidad, el privilegio de buscar una escuela que vaya afín con lo que yo considero que es oportuno para mis hijos y la formación que quiero brindarles en casa, maravilloso. Pero si no, ese contraste me imagino que genera un niño por lo menos crítico y curioso. Es decir, ya va, tengo este ejemplo en casa y tengo este otro ejemplo en la escuela. ¿Cuál es? Y ese cuál es, pues, ¿qué genera en ese niño, doctor Herrera? Mire, yo tengo dos ejemplos genéricos, antes de contestarte directo lo que estás preguntando. Dos ejemplos genéricos. La primera investigación de sociología de la educación que se hizo en los años finales de la Primera Guerra Mundial, principios, y no había empezado la Segunda. La hizo Durkheim, que fue el primer sociólogo francés de la educación. Y él le preguntó a los campesinos franceses, ¿por qué ustedes tienen ese afán, ese interés en mandar a todos los niños a la escuela, aunque la escuela sea un galpón, debajo de una mata, pero ustedes confían en los docentes y en la escuela de la República, ¿no? La escuela republicana? Y la respuesta de los campesinos, que eran la mayoría en Francia en aquellos años, fue porque no queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros, sino lo que ustedes docentes representan, que es el cambio y la democracia y la república. Eso salió, esa es la primera encuesta de sociología de la educación del mundo. Y en América Latina hubo una escuela que se llamaba la Escuela Nueva, y en Venezuela aquí estaba la Escuela Experimental de Venezuela y otras más con ese modelo. Y una persona en Argentina, una directora de una escuela nueva, Olga Cosetini, fue entrevistada y su escuela, ella filmó, increíble, no había esto, estamos en 1945, no había escuela, no había teléfonos celulares. Y ella tiene una película de todo lo que pasaba en su escuela. Ella filmó con cámaras de 35 milímetros, no de 16, de 35 milímetros, todo lo que hacían sus alumnos. Y un documental encontró a los egresados de esa escuela que ya tenían 70 años cuando los encontró. Y les preguntó a todos por qué a ellos les había parecido tan importante la escuela de la señorita Olga, porque así es como la llamaban ellos, ¿no? Olga Cosetini era la directora. Ahorita hablábamos de la importancia del director, fuera Lila y yo. Y uno de ellos, muchos, pero uno de ellos lo dice de una manera muy sencilla, uno de estos egresados de 70 años de edad que había estudiado en esa escuela. Porque la escuela de la señorita Olga me dio todo lo que mi familia nunca me hubiera podido dar, ¿no? Entonces, eso es un tema que está completamente, digamos, fuera de no está explícito. Todo el mundo cree que educación es primero familia y segundo escuela. Sí, claro, por supuesto, el niño. Pero yo no sé si hoy en día los niños pasan mucho tiempo con sus papás. Sí, es verdad. Yo creo que pasan mucho más tiempo en la escuela y viendo las pantallas. Sí, ¿no? así es. Mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué está después de las pantallas en la escuela? ¿No? En el mejor de los casos. Cuando van con el horario mosaico, no están yendo a la escuela todos los días que deberían ir, pero todas las mamás buscan la manera, incluso las que están en peores condiciones socioeconómicas, de que haya algo que suplante a la escuela por las tardes. Hace un esfuerzo, paga $5 para que estén 2 horas más otras maestras con los niños que no tuvieron clase en la mañana. Todo eso está pasando porque la escuela es la base de la posible emancipación del individuo. No es quedarse en su casa, no es la familia. Y además lo que dijo Lila es importantísimo. UNICEF ya hizo en Venezuela un estudio donde se demostró que el lugar más seguro para los niños en condición de vulnerabilidad socioeconómica es la escuela, no la familia. Es más segura la escuela que la familia. Este es donde estamos llegando, ¿no? Es un tema importante y eso también lo dice UNESCO. Y una última cosa, si vamos a tecnología, a que la tecnología va a cambiar todo, incluso la escuela y los docentes. En este informe de UNESCO, que tiene 400 páginas, no está la palabra formación tecnológica de los docentes. La única preocupación, no la única, perdón, pero la preocupación central del documento, un documento consultado con 97 países y expertos y todo eso, es que haya docentes y que estén bien formados. Si bien formados implica formados en tecnología educativa, por supuesto, ¿no? Pero lo importante es que estén bien formados. Y tiene como
asunto de fondo, que no existe un cambio posible en la sociedad, y eso está más que demostrado a otro lado, si la escuela no se dedica a seguir logrando que los alumnos adquieran conocimiento y estructura. ¿Qué significa conocimiento y estructura? Conocimiento es saber ciencia, geografía, historia, lo que tú quieras, pero además tener la estructura mental para dudar de lo que piensas, dudar de lo que te llega, y para eso sirve la enseñanza en la ciencia, y probablemente esa estructura de pensamiento que se genera a partir de lo que tú decías antes, cosas que yo aprendí pero que nunca uso. A lo mejor tú no sabes que sí las usas, pero las usas en el subconsciente. De trigonometría yo no hago mucho uso a diario. Pero te estructuró el cerebro. Seguro, sin duda. Eso sí, no cabe la menor duda. Entonces, si no entonces, cuando le hago este comentario a mis hijas, bueno, ¿cuál suele ser la respuesta? Pero si lo tengo, la calculadora, la tengo en el teléfono. Pero mira, pero que tú te tienes que saber las capitales del mundo. Bueno, también lo puedo buscar en Google. Bueno, entonces voy a sacarte el cerebro y te voy a meter un iPhone en el cerebro y listo, y lo suplantamos. Entonces, ahí como que frenó, ¿no? El argumento, la dejé sin argumento. Sí. Lila, estos son Mariano Herrera y Lila Vega quienes nos acompañan. Lila, me va quedando claro cuál es la esencia que debería permanecer monolítica en los sistemas educativos, pero que sí debería cambiar. Porque algo tendrá que cambiar. En nuestra educación en Venezuela. Sí, particularmente la nuestra. Bueno, primero que haya recursos para que los niños puedan ir a la escuela todos los días. Es decir, ir a la escuela tiene que ser una prioridad para la sociedad. Y como sociedad tenemos que ver cómo hacemos para que la escuela esté abierta todos los días. Sí, educación y salud no son prioridad, que lo es. Pero es que decir que un niño vaya a la escuela 5 días de la semana, eso no lo estamos logrando ahorita. Entonces, más allá de qué complejo, de qué deberíamos estar enseñando en química de tercer año, que esté abierta. Que esté abierta la escuela. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y en parte, Mariano hablaba de las mamás que están dispuestas a tener a sus hijos, pagar un poco, el poco dinero que tienen para tener actividades en la tarde. Pero no todo el mundo está haciendo eso. Porque la escuela, si no hace una diferencia, los padres dicen, ¿cómo me gasto estos bolívares para mandarlo para el colegio, para mandarle sus zapaticos, para que tenga... No vale la pena. Entonces la escuela tiene que valer la pena. La escuela tiene que ser importante, valorada por toda la sociedad, y como es valorada por toda la sociedad, todos tenemos que pichar, todos tenemos que apoyar a que la escuela esté abierta los 5 días, y después vamos cambiando las cosas. Yo creo que la prioridad ahorita es que tengamos maestros. El tema de los maestros no es solo venezolano, como ya decía Mariano, pero en el caso venezolano es particularmente severo. No tenemos suficientes maestros, no están remunerados, y bueno, tienen que ganarse la vida de alguna manera. Entonces, creo que la prioridad es que la escuela esté abierta, y para que esté abierta tenemos que tener maestros que puedan ir a la escuela y atender a nuestros muchachos. Yo quiero compartir con usted, nos quedan como 4 minutos, y 2 de ellos quiero dedicarlos a este sonido del profesor José Mundarain. Él es de Cumaná, en Sucre, pero está dando clase en Chile. Vamos a escucharlo. Algo que se destaca mucho del modelo chileno es que tiende a ser bastante individualista y está orientado básicamente a los resultados. Él busca como desarrollar capacidades de los estudiantes para resolver problemas de manera crítica y reflexiva, y sobre todo autónoma. En cuanto a la metodología de enseñanza, en Venezuela tiende a haber un enfoque más tradicional, si se quiere, ya un enfoque más tradicionalista que acá en Chile. Para mí viene siendo que se da lo de siempre, pues los docentes como los seres principales transmisores de conocimiento. Los estudiantes tienen un rol más pasivo. Existen esfuerzos, sí es verdad, para aplicar metodologías activas y sobre todo participativas, pero el modelo magisterial de la cumbre, el de allá arriba, sigue siendo predominante. Eso de memorización, aprendizaje repetitivo. En Chile el sistema educativo busca metodologías más flexibles y se centran en el estudiante. Aquí tiende a ser la metodología más constructivista, basada en un aprendizaje activo. Aquí el estudiante tiene, si se quiere, un poco de más voto. Se fomentan actividades como el trabajo en grupo, resolución de problemas y exploración autónoma. Se trabaja mucho la autonomía ya, acá. La voz del profesor José Mundarain de Cumaná, Sucre, pero dando clases en Chile. Razón tiene Lila Vega, doctor Herrera. No tiene sentido hablar
o comparar sistemas educativos si la escuela no está abierta o está abierta pero no con las condiciones óptimas. Sí, bueno, hay que decir que Chile está desde hace ya mucho tiempo entre los países que mejor salen en las pruebas internacionales. Sí. En la prueba PISA es el que sale mejor de América Latina y progresa con una característica muy interesante, que es que lo que hace que el promedio de los resultados de la prueba PISA de los estudiantes chilenos, que son de 15 años, esa prueba es para los estudiantes de 15 años, es la mejora del promedio de los que salían peor, no el promedio de la élite. Uh-huh. Lo que hace que mejore el promedio de Chile es que mejoran los que antes salían peor. Eso es una cosa interesantísima de ese país, pero habría que hablar muy detalladamente de por qué sucede eso. Entonces, y después el tema de cómo es la pedagogía, constructivista o no constructivista, eso no es una receta mágica. Es decir, el constructivismo es más efectivo en la medida que el niño tiene más edad y más conocimiento previo. Tú no puedes ser excesivamente constructivista en 3º o 4º grado porque el niño necesita estructura. Pero sí es importantísimo desde el principio, y eso es una cosa que sí tienen que enseñarse a los docentes para que ellos a su vez lo apliquen, que es enseñar a que el niño sea autónomo, independiente en su manera de buscar el conocimiento y de llegarle a, no sé, los proyectos y lo que se le pide como resultado en las aulas, ¿no? Pero eso no es una cosa automática, ni llega con una sola metodología. Eso lleva con una serie de factores que tienen que ir desde lo que es la educación inicial, que antes se llamaba preescolar, hasta finalizar la primaria y el inicio de unas iniciativas muchísimo más, digamos, libres para el niño a partir de cierta edad. No en todas las edades del constructivismo, ni con todas las materias, el constructivismo del que hablaba el profesor, sí. Es bueno. Doctor Herrera, esos 15 segundos que nos quedan son nada más para despedir. Y yo para agradecerles que nos hayan acompañado esta mañana. Lila Vega, Mariano Herrera, gracias por su tiempo. Un placer estar aquí. Vamos nosotros a la pausa, volvemos enseguida con más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay.